Bueno, muy buenas tardes, noches a todos ustedes. Damos gracias al Señor por estar una vez más en su presencia y poder realmente seguir hablando de la persona del Señor Jesús. Muchas gracias, Tommy, porque realmente era el mensaje que el Señor había puesto en mi corazón, poder en esta noche, poder meditar. Qué bueno es poder hablar de la persona del Señor Jesús. En esta tarde vamos a meditar un poco en lo que Él en su gracia ha hecho con cada uno de nosotros, sus hijos. Y quiera Dios, si hay alguna persona en medio nuestro que aún no tiene a Cristo como Señor y Salvador, pueda entender esta gran obra de salvación que Dios consiguió a través del Señor Jesús, su Hijo, quien lo entregó en propiciación, en salvación de cada uno de nosotros. No había otro camino. El único camino para llegar al cielo, como hemos escuchado a través de Tommy, es Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, el único es Jesucristo, quien dio su vida allí en la cruz. Y muchos de los aquí presentes hemos podido disfrutar de lo que Él en su gracia ha hecho con cada uno de nosotros. Y vamos a ver las grandes transacciones que Dios ha hecho a través del Señor Jesús en cada uno de aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Y si hay alguna persona, vuelvo a repetir, que aún no tiene a Cristo, pueda en esta noche entender lo que muchos hemos entendido. Y estamos seguros, confiados, contentos, felices, porque pase lo que pase, Dios nos tiene en sus manos, seguros. Caminamos tranquilos, como que estamos llegando a la patria ya cada día más cerca. Estamos viendo los tiempos del fin. No sé cuántos años hasta atrás yo pude escuchar estas palabras. Yo era muy pequeño, decir, se viene el mundo, se viene el fin del mundo. Todavía no. Pero yo digo una cosa, si la muerte en este día te sorprende, ¿estás preparado para el encuentro con Dios? Mire, hay un versículo con esto vamos a empezar, en el Evangelio de Juan. El Señor Jesús declara ser igual al Padre, y allí en el capítulo 5 de Juan, versículo 24, les dice así: de cierto os digo. Esta palabra es como que afirmando una verdad irrevocable. Y la dice el Señor Jesús. La dice el Señor Jesús. Para que estemos atentos. De cierto os digo. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice el versículo 25. De cierto os digo. Viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Una de las primeras cosas que la palabra de Dios nos muestra a cada uno de nosotros: hemos pasado de muerte a vida, aquellos que ya por la gracia de Dios la luz del Evangelio resplandeció en nuestros corazones. Y esto es lo que verdaderamente disfrutamos cada día, que ya no le tenemos miedo a la muerte, a pesar que dice Job que es el rey de los espantos, y no es verdad, ¿no es cierto? Nadie le gusta la muerte, ¿no es cierto? Pero hay una diferencia con aquellos que no tienen esperanza, con aquellos que no tienen al Señor Jesús en su corazón, que la muerte, lamentablemente, es algo tremendamente horrible, espantoso. ¿Por qué? Porque no hay seguridad en la eternidad. Todos tenemos un alma, y esa alma vuelve a Dios que la dio. ¿Y estás preparado para ese encuentro? Es por eso que Dios en su grande amor pensó en nosotros.
y un plan maravilloso. Hemos cantado, tu cruz, Señor, me ha hecho bien, el amor derramado por mí. Y a pesar de tanto tiempo, tiene el mismo valor. Mi querido amigo, si tú no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, la cruz tiene el mismo valor hoy que hace 2000 años atrás. ¿Por qué? Porque Dios en su amor sigue buscándote para que tú puedas tener la seguridad de la salvación. Si no has creído en Cristo, dice la palabra de Dios, que hemos visto, dice, el que cree y oye mi palabra y cree el que me vio, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nuestra situación delante de Dios, si no hemos abierto nuestro corazón y entendido su palabra y la hemos asimilado con la urgencia que ella nos enfrenta, tenemos la cruda realidad que la eternidad no es por el Señor. Por eso que dice que no tendremos, más ha pasado de muerte a vida, es muerte espiritual. Y es la situación de cada uno de nosotros cuando no teníamos a Cristo. Por eso que Dios nos ha dado vida. Aquellos que entendimos la palabra de Dios, este mensaje glorioso. Y dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán su voz, la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y miren el último versículo, el versículo 29 que hemos leído. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es por eso que necesitas escuchar la voz de Dios, que habla a tu corazón y te dice, ¿estás muerto? Estás muerto en delitos y pecados, no tienes vida. Y es por eso que no hay nada esperanza para ti. Necesitas a un Salvador que es Cristo el Señor y que ha venido a buscarte para salvarnos de la tremenda condenación que pesa a todos nosotros si no hemos arreglado nuestra situación delante de Él. Miren, también dice otra de las grandes cosas que Dios hizo en nosotros, allí en el Evangelio, San Juan, el capítulo 3, una hojita más atrás, capítulo 3, versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Ah, qué hermoso es andar en la luz. El apóstol Pedro podía decir a los judíos allí en su carta, en primera carta 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas a la luz. Dios hizo la obra en nuestros corazones, trasladándonos de las tinieblas. Ese lugar lúgubre, de tanto miedo, de tanto espanto que produce el pecado en cada uno de nosotros, allí en la oscuridad, en ese lugar donde realmente no podíamos ver la luz de Cristo. Dios nos alumbró a través del Señor Jesús y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Y por qué no practicamos las cosas de este mundo? Porque dice que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nos ha trasladado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, y también nos dice la palabra de Dios que nos ha trasladado de la esclavitud a la libertad. Miren lo que dice San Juan, un poquito más adelante, el Señor Jesús. Allí San Juan, el capítulo 8. Capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ah, qué precioso es, ¿eh? Nos ha trasladado de la esclavitud del pecado a la libertad. Gálatas, vamos a leer varios versículos. Gálatas, el capítulo 5. Gálatas, el capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y el versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así que hemos sido libertados, y esa libertad nos lleva a poder disfrutar de esta nueva vida que tenemos en Cristo, una libertad plena por la obra redentora en cada uno de nuestros corazones. Hemos sido pasados de muerte a vida, de las tinieblas, de la esclavitud a la libertad, y esto lo ha hecho el Señor en cada uno de nosotros. Y esperemos que si hay alguna persona en medio nuestro pueda entender la necesidad de encontrar al Salvador, el que quiere darte una nueva perspectiva a tu vida y darte la seguridad plena para la eternidad. De Satanás a Dios, miren lo que dice Hechos. Vamos a Hechos, el capítulo 26. Acá el apóstol Pablo, en la defensa ante Agripa, le comenta lo que lo sucedió a él camino a Damasco, y en el versículo 18 le dice, del capítulo 26 de Hechos, dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. Ah, qué tremendo es esto, Qué obra redentora tan grande que Dios hizo en cada uno de nuestros corazones, llevándonos a la luz del Evangelio para salir de esa esclavitud de la cual nos encontrábamos, de Satanás al terreno espiritual de Dios. Gran hombre Moisés decía: Él es la roca cuya obra es perfecta. Es lo que ha hecho en cada uno de nuestros corazones aquel día glorioso cuando entendimos la verdad preciosa del Evangelio para la salvación de nuestras almas. Así que hemos visto de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de Satanás a Dios. Y también nos dice el apóstol allí en Efesios, vamos a Efesios, el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta es una de las cosas más sublimes que cada hijo de Dios puede disfrutar todos los días. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es la sangre la que nos lavó, la que nos limpió, la que nos acerca a Dios. Él ha abierto un camino nuevo y vivo hacia el Padre. Nos estaba impedido, no había forma en la cual el hombre en la antigüedad pudiera llegar a Dios. Quedaba muerto irreversiblemente ante la santidad de Dios. Nosotros hoy, por su gracia, por su amor y lo que Él hizo allí en la cruz,
fue el medio, el puente de acceso a la presencia de Dios. Y ahora sin temor, todo hijo de Dios puede entrar para recibir esa bendición tan grande de poder ser cercano por medio de la sangre de Cristo, no por nuestros medios. No hay medio en la cual nosotros podamos realmente hacer para poder llegar a Dios. Es Dios mostrando su gracia a través del Señor Jesús para darnos tan grande bendición por medio de la sangre de Cristo. Y también dice el versículo 19 de este mismo capítulo de Efesios, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Otras cosas preciosas, Ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de la familia de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué lugar de privilegio tenemos, queridos hermanos. Poder disfrutar esto que ha hecho el Señor en cada uno de nosotros debe realmente inundar nuestro corazón de gozo, de alegría. Y ya no somos extranjeros para Dios, ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. No es una familia cualquiera, es la familia de Dios que viene formándola cada día, a cada momento que demore su venida, añadiendo las almas al conocimiento del Señor hasta el día final que Cristo cierre el Evangelio de la gracia para este mundo. Es por eso que no hay otra forma de disfrutar la obra redentora de Cristo para nuestra vida si no verdaderamente abrimos nuestro corazón a Él. Dice el versículo 3 de este mismo capítulo, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra mente, haciendo la voluntad de la carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. Esa era nuestra situación. Qué grande obra la de salvación. La mañana veíamos que a través del pensamiento de Miguel decíamos que Él descendió para ocupar nuestro lugar, pero Él realmente entregó su vida y el castigo fue por nuestra paz. Por su llaga nosotros fuimos curados. El desamparo de Dios el Padre fue tremendo allí en la cruz. Él le desamparó para ampararte a ti y a mí. Y en esta obra de redención hemos recibido esta tremenda bendición que hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de Satanás a Dios, de alejados que estábamos a cercanos por medio de la sangre de Cristo y de extranjeros a ciudadanos y de hijos de ira a hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Hermano, ¿te das cuenta la bendición que tenemos en el Señor Jesús? No hay otra mayor bendición que puedas recibir en la vida que haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y es por eso que Él quiere un corazón consagrado a Él, que le sirvamos, que le honremos, que podamos vivir una vida de santidad para Él y que podamos mostrar su gracia y su amor a aquellos que no le conocen. Esta bendición que hemos recibido nosotros un día, la cual nos llevó a la salvación y a recibir la gracia de Dios, el perdón para nuestros pecados, es la gracia que tenemos que manifestarlo a aquellos que no conocen. Siempre hay una oportunidad de poder manifestar su nombre, que en Él hay salvación, que en Él hay perdón, que en Él hay vida eterna. ¿Por qué? Porque Él nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. El Espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si tienes el Espíritu de Dios, el Señor te dice que sos un hijo de Él. Ahora, si no lo tienes, te invitamos a que puedas en esta tarde, noche, puedas encontrar estas bendiciones que Dios
ha tenido para con nosotros, tiene para con nosotros, para que tú también puedas realmente llevarlo en tu corazón y aceptarlo a Él. Dice el apóstol allí en segunda carta de Corintios, vamos a ver. Segunda carta de Corintios, el capítulo 5, versículo 17. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo es esto? El estar en Cristo. Miren, dice la palabra de Dios que hemos leído en este primer versículo de San Juan, el capítulo 5, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿qué dice? Y cree al que me envió, ¿qué más dice? Tiene vida eterna. No hay nada que puedas hacer tú. Solamente es la obra de Dios que quiere trabajar en tu corazón. Y si tú permites en esta noche que la voz de Dios, no la voz del que le está hablando, sino es la voz de Dios, porque es su palabra la que estamos transmitiendo en esta noche. Si crees en Él, si oyes su palabra como las has estado oyendo y crees en Él, has de tener la vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay forma en la cual nosotros, por nuestros medios, podamos salir de esa situación. Pecadores, condenados a una eterna perdición si no arreglas tu condición. Es por eso que nos inunda nuestro corazón de poder manifestar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para que ustedes también se refugien en la obra redentora que Cristo consumó allí para nuestra salvación. Dice, si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es. El estar en Cristo. El estar en Cristo, Dios, por su Espíritu Santo, hace ese proceso de santificación en nuestra vida y nos va apartando del pecado y nos va llevando por el camino que Él quiere que andemos. Un camino de santidad, de justicia, de paz, de gozo, a pesar de las incertidumbres que podamos y los sinsabores que podamos tener en esta vida. Dios nos hace transitar con gozo, con alegría. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y es por eso que te invitamos. Y dice que esto no proviene de Dios, esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es por eso que tú, mi querido hermano, y yo no podemos quedarnos callados. Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Tenemos que hablarle al mundo que en Él hay salvación, que en Él hay perdón, que en Él hay vida eterna, para que no vayan a la condenación que está estipulado a todos los hombres que no se han refugiado en la sangre preciosa de Cristo. Es por eso que necesitamos oír lo que Dios quiere decirnos. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mira, el mundo sigue andando como sigue andando, cada día peor. ¿Por qué? Porque en este momento Satanás es el que tiene dominio de este mundo y los hombres aman más las tinieblas que la luz. Si tú quieres disfrutar de esta nueva vida en Cristo, tienes que venir a la luz. ¿Y qué es la luz? Es Jesucristo. Es el único que puede alumbrar tu corazón en tinieblas, tu corazón que está completo a una condenación eterna. Es por eso que te decimos que te reconcilies con Dios. Dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Mi querido hermano, ¿te has dado cuenta el privilegio que tenemos como hijo de Dios? Tremendo. Somos embajadores
no del presidente que nos manda a otro país, somos embajadores del dueño del universo, del creador y sustentador de todas las cosas. Él te envía y a ti y a mí para que prediques la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo, dice el apóstol. Tenemos que predicar el Evangelio. Justamente, hablando de muchas personas, me encontré con una ancianita hace pocos días atrás. Empezamos a conversar y esta abuela, como 90 años, dice, yo veo algo en vos. ¿Qué? Le digo, abuela, ¿qué? ¿Vos sos de Cristo? Sí, soy de Cristo, te veo. Dice, le digo, mire, una de las cosas que me apasiona es hablar de Cristo. No te canses, hijo, dice, seguí hablando de Cristo, porque el mundo necesita de Cristo. Le salió de adentro del corazón y me animó estas palabras, no callarme, sino a seguir hablando de Cristo. Tenemos que hablar en nombre de Cristo, que en Él hay salvación, que en Él hay una nueva vida. ¿Por qué? Porque somos embajadores en nombre de Cristo. Y dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Os rogamos, mire, yo creo que no entiendo mucho, pero rogar es algo de decirte, mirá, estás perdido, apúrate. Apúrate porque la muerte te puede sorprender. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Quizás decir, no, bueno, capaz que Dios, como ha pasado tantos años conmigo, yo tengo 66, ha pasado tantos años conmigo, se va a olvidar. Pero si la muerte llega hoy, ¿estás preparado para el encuentro con Dios? Es por eso que te decimos, te rogamos, no demores más la necesidad de ir a Él y encontrar un Dios que te ama y espera ese clamor del alma que sale de lo más profundo de tu ser y te dice, Señor, le dice, Señor, perdóname, soy un pecador. Es lo que Dios está escuchando. Es lo que el Señor espera de ti, que puedas decir, Señor, soy un pecador, necesito de tu perdón. Y esta es una oración que puede cambiar tu vida si lo haces con fe. Por eso que te invitamos a que puedas en esta noche conocer este Dios tan grande, que dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Miren qué bendición tenemos. Cuando uno mira la historia de Israel, cómo Dios se manifestó en su pueblo, la tremenda ira que caía sobre el pueblo por su desobediencia, por su pecado. Nosotros en este tiempo estamos manifestando la gracia y el amor de Dios para con toda la humanidad. Y te decimos en esta noche que puedas conocer a un Dios tan grande que te invita a reconciliarte con Él. Estás enemigo de Dios, y Él quiere hacer esta grande obra de salvación en tu vida para que puedas experimentar de pasar de muerte a vida, de no salir ya de ese lugar donde realmente pesaba la condenación a tu vida, para poder encontrarte con el Redentor bendito, el precioso Salvador. De las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, sujetos con cadena del pecado, allí es donde nos encontrábamos. Dios hizo la obra en nosotros, de Satanás a Dios, de alejados a cercanos, de extranjeros a ciudadanos y de hijos de Dios, de la ira de Dios, de hijos de ira a hijos de Dios. ¡Qué bendición tenemos! ¿Quieres también tú recibir este mensaje de parte del cielo, de parte de Dios? Que el Señor te invita en esta noche a que tú puedas acudir. Os rogamos en nombre de Cristo, en nombre de Dios, reconciliar. ¿Qué tienes que hacer? Una sencilla oración, una simple oración, pero con una oración de fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No es cualquier mensaje, es la palabra de Dios que te dice, ven a mí, yo quiero darte la salvación, el perdón de tus pecados, la vida eterna. Y Él te dice que debes reconciliarte con Él para encontrar la seguridad de tu alma. Quiera Dios en esta noche puedas realmente entender este sencillo mensaje
de parte del Señor Jesús, como hemos comenzado cantando, y que pueda ser una realidad en tu vida si no lo tienes, para poder disfrutar de ahora y por la eternidad, de esta seguridad que Dios te da si tú abres tu corazón a Cristo. Recíbele con fe, ven a Él, y Él podrá hacer la obra que tú no puedes hacer, solo Él, el poder de Dios. Su sangre vertida allí en la cruz es la que nos limpia de todos nuestros pecados y es la que verdaderamente te hace apto para un día entrar en los cielos. Que el Señor bendiga su palabra.